Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Diana Morales, estudiante de término de la carrera Licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de variables complejas impartida por el profesor Juan Toribio Milané. Este proyecto tiene como objetivo crear un recurso digital para ayudar a aquellas personas que quieran aprender de forma autónoma o reforzar el tema a tratar, residuo en un polo de orden n. Esta es nuestra agenda. Como primer punto tenemos los objetivos, seguido de los aspectos importantes, luego el teorema residuo en un polo de orden n. Aquí enunciaremos y demostraremos dicho teorema, seguido de los ejercicios propuestos, luego los recursos utilizados, posteriormente la conclusión, luego la frase motivacional y ya por último las referencias bibliográficas. Como objetivo general tenemos analizar la forma de obtener el residuo cuando z sub 0 es un polo de una función f sin la necesidad de desarrollarla en una serie de Lorentz en z sub 0, mientras que como objetivos específicos tenemos demostrar el teorema residuo en un polo de orden n, determinar el residuo en cada polo haciendo uso del teorema y por último, comprobar los resultados obtenidos de los ejercicios propuestos en el software matemático. Antes de entrar de lleno en el tema a tratar, debemos ver algunos aspectos importantes. El primero de ellos es el siguiente. Si la función compleja f tiene una singularidad aislada en un punto z sub 0, entonces tiene una representación en una serie de Lorentz f de z igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de los a sub n por z menos z sub 0 a la n, que converge en un disco perforado, el radio menor que el módulo de z menos z sub 0 menor que el radio mayor. Esta serie nos damos cuenta que se puede dividir en dos partes de la siguiente manera. Una tendrá valores negativos, que es la parte principal, y la otra tendrá valores positivos, que es la parte analítica. ¿Por qué es importante este aspecto? Pues de aquí se desprende un elemento que es parte esencial del tema a tratar a lo largo del video. Si desarrollamos la parte principal de la serie de esta manera, ese coeficiente que está en rojo, a sub menos 1, se le denomina residuo de la función en la singularidad aislada z sub 0 y como notación se usa de la siguiente manera: a sub menos 1 igual al residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0. Otro aspecto que es importante que debemos de tener en cuenta es cuando la función presenta un polo de orden n. Entonces, si la parte principal de la serie de Lorentz que tenemos aquí, válida para el disco perforado 0 menor que el módulo de z menos z sub 0 menor que el radio mayor, contiene un número finito de términos, entonces decimos que z sub 0 es un polo de orden n de f de z. Debemos de tener presente que el orden del polo está asociado al exponente que esté presente. El último aspecto a tener en cuenta es el teorema del polo de orden n, ya que este nos ayuda a encontrar los polos de una función que se presenta como un cociente, y este dice: si las funciones g y h son analíticas en z igual a z sub 0 y h tiene un 0 de orden n en z igual a z sub 0 y evaluamos la función g en z sub 0 y este es diferente de 0, entonces la función f de z igual a g de z entre h de z
tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0. También es importante destacar aquí que si las funciones son racionales, los ceros del denominador son polos, siempre y cuando estos no se simplifiquen con el numerador. Esto por la forma de la serie de Lorentz, que está hecha con funciones racionales. Ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro tema a tratar, residuo en un polo de orden n. Ya lo que vamos a hacer es enunciar el teorema 6.5.2, residuo en un polo de orden n, y este nos dice que si f tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0, entonces el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0 igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada con respecto a z n menos 1 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z. Ya en lo que es la demostración del teorema que acabamos de enunciar, debido a que se supone que f tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0, su desarrollo de Lorentz convergente en un disco perforado de 0 menor que el módulo de z menos z sub 0 menor que el radio mayor debe tener la siguiente forma. Y esto donde a sub menos n sea diferente de 0. Ya multiplicando por z menos z sub 0 a la n a ambos lados obtenemos lo siguiente. Z menos z sub 0 a la n por f de z es igual al a sub menos n más punto, punto, punto. Cuando digo punto, punto, punto es porque los términos aquí están aglomerados, más a sub menos 2 por z menos z sub 0 a la n menos 2 más a sub menos 1 por z menos z sub 0 a la n menos 1 más el a sub 0 por z menos z sub 0 a la n más el a sub 1 por z menos z sub 0 a la n más 1 más punto, 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 los demás términos también aquí aglomerados. Entonces, luego de multiplicar lo que vamos a hacer es hacer derivadas sucesivas, esto para anular todos los términos que están antes de donde vive el residuo, que es en a sub menos 1, ¿verdad? Vamos a derivar por lo menos 2 veces para que se vea el patrón de lo que va quedando. Entonces, derivando, tenemos lo siguiente, derivando la primera vez con respecto a z, tenemos que la derivada con respecto a z de z menos z sub 0 a la n por f de z es igual al a sub menos n menos 1 más punto, 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 más n menos 2 por el a sub menos 2 por z menos z sub 0 a la n menos 3 más n menos 1 por el a sub menos 1 por z menos z sub 0 a la n menos 2 más n por el a sub 0 por z menos z sub 0 a la n. Ya derivando esto una segunda vez tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a z 2 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z es igual a punto, 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 más n menos 2 por n menos 3 por a sub menos 2 por z menos z sub 0 a la n menos 4, más n menos 2 por n menos 1 por a sub menos 1 por z menos z sub 0 a la n menos 3, más n por n menos 1 por a sub 0 por z menos z sub 0 a la n menos 2, y así sucesivamente con las que siguen. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí, si nos fijamos, cuando vamos derivando, vamos bajando exponentes, por lo que se va a ir acumulando un factorial.
Ya derivando n menos una veces, tenemos que la derivada con respecto a z, n menos una veces de z menos z sub 0 a la n por f de z es igual a n menos 1 factorial por a sub menos 1 más n factorial por a sub 0 por z menos z sub 0 más todos los puntos que siguen que quedarían aquí aglomerados en el punto, teniendo en cuenta que todos los términos que están después del primero involucran lo que son potencias enteras positivas de z menos z sub 0, entonces podemos calcular el límite y nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada con respecto a z n menos una veces de z menos z sub 0 a la n por f de z es igual a n menos 1 factorial por el a sub menos 1. Ya resolviendo esta expresión para el a sub menos 1 obtenemos lo siguiente, y es que el a sub menos 1 es igual al residuo de nuestra función f de z asociado a la singularidad z sub 0, y esto es igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 por la derivada con respecto a z n menos una veces de z menos z sub 0 a la n por f de z. Ya aquí queda demostrado nuestro teorema. Algo importante a tener en cuenta es que cuando n es igual a 1, esta expresión entonces se reduce a el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0 es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z. Y esto es a lo que llamamos el residuo en un polo simple. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es encontrar el residuo en cada polo de la función dada. En este primer ejercicio tenemos que f de z es igual a z entre z cuadrado más 16. Esta es una función racional, por lo que los ceros del denominador son polos. Entonces vamos a trabajar un poco con el denominador en esta parte. Entonces tenemos que z al cuadrado más 16 es igual a z más 4i por z menos 4i. Esto factorizando nuestro denominador. Entonces nuestra función nos va a quedar de la siguiente manera. F de z es igual a z entre z más 4i por z menos 4i. Esto sustituyendo obviamente lo que obtuvimos al factorizar z cuadrado más 16. Inspeccionando nuestra función, nos damos cuenta de que nuestra función tiene dos polos de orden 1, uno en z igual a menos 4i y otro en z igual a 4i, lo que llamamos polos simples. Como tenemos dos polos simples, usaremos la expresión el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0 es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z. Entonces, para el polo simple z igual a menos 4i, tenemos que z sub 0 es igual a menos 4i y que n es igual a 1. Entonces, el residuo de nuestra función z entre z al cuadrado más 16 asociado a la singularidad menos 4i es igual al límite cuando z tiende a menos 4i de z menos 4i por z entre z más 4i por z menos 4i. Aquí esto fue lo que obtuvimos al factorizar nuestro denominador. Entonces lo que hicimos aquí fue sustituir a nuestro z sub 0, a nuestra n y a nuestro f de z. Entonces, trabajando con estos signos, aquí nos quedaría que esto es igual al límite cuando z
tiende a menos 4i de z más 4i por z entre z más 4i por z menos 4i. Entonces aquí podemos simplificar esta parte. Entonces nos quedaría que esto es igual al límite cuando z tiende a menos 4i de z entre z menos 4i. Ya calculando este límite nos quedaría que esto es igual a menos 4i entre menos 8i. Simplificando esto un poco nos queda entonces que el residuo de nuestra función z entre z al cuadrado más 16 asociada a la singularidad menos 4i es igual a 1/2. Entonces, este es el resultado de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Para el polo simple z igual a 4i, tenemos que nuestro z sub 0 es igual a 4i y que n es igual a 1. Entonces, el residuo de nuestra función z entre z al cuadrado más 16 asociada a la singularidad, que en este caso es 4i, es igual al límite cuando z tiende a 4i de z menos 4i por z entre z más 4i por z menos 4i. Aquí lo que hicimos fue sustituir nuestro z sub 0, nuestra n y nuestro f de z. Entonces, en este caso, vamos a tener esta misma igualdad y lo que vamos a hacer es simplificarla. Entonces, simplificando esta parte aquí, nos va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando z tiende a 4i de z entre z más 4i. Entonces, ya calculando este límite, nos va a quedar que esto es igual a 4i entre 8i. Entonces, esta parte, simplificándola un poco, nos va a quedar que el residuo de nuestra función z entre z cuadrado más 16 asociada a la singularidad 4i es igual a 1/2. Y esta es nuestra respuesta. Una vez ya obtuvimos el resultado de nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es una comprobación en vivo en nuestro software matemático Wolfram Alpha. Una vez aquí en nuestro software Wolfram Alpha, lo que vamos a hacer es a escribir residuos y luego nuestra función, vamos a darle aquí a fracción porque nuestra función tiene numerador y denominador. Entonces en el numerador tenemos a z, en el denominador tenemos a z al cuadrado, entonces le vamos a dar aquí a potencias y ponemos z al cuadrado y esto más 16. Entonces le damos aquí a calcular y vemos entonces que aquí nuestro software nos da la interpretación de la entrada, así como los resultados de los residuos, ¿verdad?, de nuestra función asociada a cada polo. Nos dice también los polos de nuestra función y nos da un gráfico de polo 0. Entonces, aquí lo que nos vamos a hacer es a fijar en el resultado de los residuos y vemos que estos coinciden con lo que obtuvimos en nuestro ejercicio. Como este ejercicio es impar, podemos hacer una comprobación utilizando el libro de texto de nuestra asignatura. Este ejercicio corresponde al número 7 y vemos que los resultados que este presenta coinciden tanto con los que obtuvimos en el ejercicio como lo que nos presentó el software matemático Wolfram Alpha. Nuestro segundo ejercicio, f de z igual a 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado. En este caso, tenemos una función racional, por lo que vamos a trabajar con el denominador para buscar estos polos. Entonces, tenemos que z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado es igual a z al cuadrado por z al cuadrado más z menos 2 y que esto es igual a z al cuadrado por z más 2 por z menos 1,
Esto factorizando nuestro denominador. Entonces, nuestra función nos quedará de la siguiente manera. F de z igual a 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 2. Esto sustituyendo en nuestro denominador lo que obtuvimos al factorizar. Entonces, vemos aquí que tenemos, observando nuestro denominador, dos polos de orden 1 en z igual a menos 2 y en z igual a 1. Estos son polos simples. También tenemos aquí un polo de orden 2 en z igual a 0. Como z igual a menos 2 y z igual a 1 son polos simples, utilizaremos la expresión el residuo de f de z, z sub 0 igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la n por f de z. Entonces, para el polo simple z igual a menos 2, tenemos que nuestra singularidad, o sea, z sub 0 es igual a menos 2 y que nuestra n es igual a 1. Entonces, el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad, que en este caso es menos 2, es igual al límite cuando z tiende a menos 2 de z menos menos 2 por 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 2, que fue la factorización de nuestro denominador. En este caso lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 0, nuestro n y nuestro f de z. Entonces, en este caso nos va a quedar aquí operando estos dos signos, el límite cuando z tiende a menos 2 de z más 2 por 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 1. Entonces aquí, simplificando un poco esta parte, nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando z tiende a menos 2 de 1 entre z al cuadrado por z menos 1. Entonces, ya aquí, calculando nuestro límite, nos quedaría de la siguiente manera, que esto es igual a 1 entre 4 por menos 3, y desarrollando esto un poco, ¿verdad? Nos quedaría que el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad menos 2, en este caso, es igual a menos 1 entre 12. Y este es el resultado de nuestro ejercicio para este polo. Para el polo simple z igual a 1 tenemos que z sub 0 es igual a 1 y que n es igual a 1, por lo que el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociado a la singularidad 1 es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 1. Esto fue lo que obtuvimos al factorizar nuestro denominador.
Aquí lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 0, a nuestra n y a nuestro f de z. Entonces, simplificando un poco esta parte, tenemos entonces que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 entre z al cuadrado por z más 2. Ya calculando este límite tenemos que esto es igual a 1 entre 1 por 3 y desarrollando esto un poco tenemos que el residuo de nuestra función 1 sobre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad 1 es igual a 1/3. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Ya para el polo de orden 2, z igual a 0, tenemos que z sub 0 es igual a 0 y que n es igual a 2, por lo que entonces usaremos la expresión que dice que el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0 es igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada con respecto a z n menos 1 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z. Entonces, tenemos que el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad 0 es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z 2 menos 1 de z menos 0 al cuadrado por 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 1. Esto fue lo que obtuvimos al factorizar nuestro denominador. Entonces, aquí lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 0, a nuestra n y a nuestro f de z. Trabajando un poco con esta parte, nos va a quedar que esto es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z al cuadrado por 1 entre z al cuadrado por z más 2 por z menos 1. Lo que podemos hacer aquí es simplificar, entonces simplificando esta parte nos queda que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de 1 entre z más 2 por z menos 1. Aquí lo que podemos hacer es reescribir. Entonces, reescribiendo, nos queda que esto es igual a el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z más 2 por z menos 1, todo esto elevado a la menos 1. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociado a la singularidad 0 es igual al límite de z cuando tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z más 2 por z menos 1 elevado a la menos 1. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Entonces, aplicando esto, nos queda que esto es igual al límite de z cuando tiende a 0 de menos 2z más 1 entre z más 2 al cuadrado por z menos 1 al cuadrado. Entonces, ya nosotros calculando este límite, nos va a quedar que es igual a menos 1 entre 4 por 1. Desarrollando esto un poco, nos va a quedar
que el residuo de nuestra función 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z al cuadrado asociada a la singularidad 0 en este caso es igual a menos un cuarto. Y este es el resultado de nuestro ejercicio para este polo. Ya culminado nuestro ejercicio, entonces al comprobar con Wolfram Alpha obtenemos lo siguiente. Si nosotros vamos a nuestro software y le damos a entrada, escribimos residuos e introducimos nuestra función, que en este caso es 1 entre z a la 4 más z al cubo menos 2z cuadrado y le damos a calcular. Esta nos da la interpretación de la entrada y luego los resultados de los residuos. Entonces, si nos fijamos en los residuos de nuestra función asociada a cada una de las singularidades, el resultado que nos da coincide con el que nosotros acabamos de obtener. En nuestro tercer ejercicio tenemos que f de z es igual al coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Esta función claramente no es racional. Entonces, ¿cómo sabemos si los ceros del denominador son polos? Bueno, pues auxiliándonos del teorema que enunciamos en los aspectos importantes acerca del polo de orden n. Si nosotros nos fijamos en esta función, vemos que las funciones tanto del denominador como del numerador son analíticas y evaluando la del numerador en cada una de las singularidades, esta es diferente de 0, por lo que esta función sí tiene polos. Entonces, ya nosotros, fijándonos en el denominador, vemos que tenemos dos polos, un polo de orden 2 en z igual a 0 y otro polo de orden 3 en z igual a pi. Entonces usaremos para esto la expresión que nos dice que el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0 es igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada con respecto a z n menos 1 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z. Para el polo de orden 2, z igual a 0, tenemos que z sub 0 es igual a 0 y que n es igual a 2. Entonces tenemos que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociada a la singularidad 0 es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z, 2 menos 1 de z menos 0 al cuadrado por el coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Aquí lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 0, a nuestra n y a nuestro f de z. Trabajando esto un poco nos va a quedar que esto es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z al cuadrado por el coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Aquí lo que podemos hacer es simplificar esto un poco, entonces nos va a quedar que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z del coseno de z entre z menos pi al cubo. Aquí lo que podemos hacer es derivar aplicando la regla del cociente y haciendo esto tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z por z menos pi al cubo menos 3 por seno menos pi. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z por z menos pi al cubo menos 3 por z menos pi al cuadrado por el coseno de z entre
z menos pi al cubo y esto elevado al cuadrado. Entonces ya aquí lo que podemos hacer es simplificar un poco y nos va a quedar entonces que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociado a la singularidad 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z por z menos pi más 3 por el coseno de z entre z menos pi a la 4. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociado a la singularidad 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z por z menos pi más 3 por coseno de z entre z menos pi a la 4. Ya nosotros calculando este límite tendríamos que esto es igual a menos seno de 0 por 0 menos pi más 3 por el coseno de 0 entre 0 menos pi a la 4. Y trabajando un poco esta parte tenemos que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociado a la singularidad 0 es igual a menos 3 entre pi a la 4. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Ya para el polo de orden 3, z igual a pi, tenemos que z sub 0 es igual a pi y n es igual a 3. Entonces, el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociada a la singularidad pi es igual a 1 entre 3 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a pi de la derivada con respecto a z 3 menos 1 de z menos pi al cubo por el coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Aquí lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 0, a nuestra n y a nuestro f de z. Entonces, trabajando un poco en esta parte, tendremos que esto es igual a 1 entre 2 factorial por el límite cuando z tiende a pi de la derivada con respecto a z, 2 veces de z menos pi al cubo por el coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociado a la singularidad pi es igual a 1/2 por el límite cuando z tiende a pi de la derivada con respecto a z 2 veces de coseno de z entre z al cuadrado. Aquí para derivar vamos a aplicar la regla del cociente y haciendo esto tenemos que esto es igual a 1/2 por el límite cuando z tiende a pi de menos seno de z menos z coseno de z más 2 por seno de z menos 3z al cuadrado por menos z por seno de z menos 2 coseno de z, todo esto entre z a la 6. Ya nosotros calculando este límite tendríamos que esto es igual a 1/2 por el límite cuando z tiende a pi de
menos el seno de pi menos pi por el coseno de pi más 2 por seno de pi menos 3 por pi al cuadrado por menos pi por seno de pi menos 2 coseno de pi entre pi a la 6. Y esto va a ser igual a 1/2 por pi al cubo menos 3pi cuadrado por 2 entre pi a la 6. Trabajando un poco más esta parte, tenemos que esto es igual a pi al cuadrado por pi al cuadrado menos 6 entre 2 por pi a la 6. Entonces, en esta parte podemos simplificar un poco, quedándonos entonces que el residuo de nuestra función coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo asociada a la singularidad pi es igual a pi al cuadrado menos 6 entre 2 por pi a la 4. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Una vez terminados nuestros ejercicios, al comprobar con Wolfram Alpha, obtenemos lo siguiente. Si vamos al software matemático y le damos entrada, escribimos residuos y luego entonces introducimos nuestra función, que en este caso es coseno de z entre z cuadrado por z menos pi al cubo. Le damos a calcular, este nos da la interpretación de la entrada y nos da el resultado de cada uno de los residuos de nuestra función asociada a las singularidades. Vemos que estos resultados coinciden con los que nosotros acabamos de obtener en nuestro ejercicio. Como este ejercicio es impar, podemos hacer una comprobación utilizando el libro de texto. En este caso, nuestro ejercicio corresponde al número 13 y vemos que el resultado que este presenta coincide tanto con el que nos dio el software matemático como el que obtuvimos al realizar nuestro ejercicio. Ya en nuestro cuarto ejercicio tenemos f de z igual a 1 entre z al cuadrado menos 2z más 2 al cuadrado. Esta función es racional, por lo que entonces trabajaremos con el denominador. En este caso el denominador lo vamos a trabajar por fórmula general. Entonces tenemos que z es igual a menos 2 más la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 entre 2 por 1. Y esto es igual a 2 más la raíz de menos 4 entre 2, que es igual a 2 más menos 2i entre 2. Aquí vamos a tener dos casos, una z sub 1 igual a 1 más i y un z sub 2 igual a 1 menos i. Entonces, la función nos queda de la siguiente manera. F de z igual a 1 entre z menos 1 más i al cuadrado por z menos 1 menos i al cuadrado. Continuando, vemos que en el denominador tenemos dos polos de orden 2, por lo que entonces z sub 1 igual a 1 más i y z sub 2 igual a 1 menos i son polos de nuestra función. Entonces, para calcular el residuo utilizaremos la expresión que dice que el residuo de nuestra función f de z asociada a la singularidad z sub 0, que en este caso va a ser z sub 1 y z sub 2, es igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada con respecto a z n menos 1 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z.
Para el polo de orden 2, z sub 1 es igual a 1 más i. Tenemos que z sub 1 es igual a 1 más i y que n es igual a 2. Entonces, el residuo de 1 entre z al cuadrado menos 2z más 2, todo eso al cuadrado, asociada a la singularidad 1 más i, es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 1 más i de la derivada con respecto a z, 2 menos 1 de z menos 1 más i al cuadrado por 1 entre z menos 1 más i al cuadrado por z menos 1 menos i al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue sustituir nuestra z sub 1, nuestra n y nuestro f de z. Entonces, trabajando un poco esta parte, nos va a quedar que esto es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a 1 más i de la derivada con respecto a z de z menos 1 más i al cuadrado por 1 entre z menos 1 más i al cuadrado por z menos 1 menos i al cuadrado. Entonces, en esta parte lo que podemos hacer es simplificar. Simplificando un poco esto, nos queda que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 más i de la derivada con respecto a z de 1 entre z menos 1 menos i al cuadrado. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es reescribir. Reescribiendo esto, tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 más i de la derivada con respecto a z de z menos 1 menos i a la menos 2. Entonces, en esta parte vamos a derivar aplicando la regla de la cadena y tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 más i de menos 2 entre z menos 1 más i al cubo. Ya calculando este límite tenemos que esto es igual a menos 2 entre 2i al cubo. Trabajando esta parte un poco, tenemos que esto es igual a 1 entre 4i. Entonces, en esta parte vamos a multiplicar por el conjugado, tanto en el denominador como en el numerador. Entonces, nos va a quedar que el residuo de nuestra función 1 entre z al cuadrado menos 2z más 2 esto al cuadrado asociada a la singularidad 1 más i es igual a menos i entre 4. Entonces, esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Ya para el polo de orden 2, z sub 2 igual a 1 menos i, tenemos que z sub 2 es igual a 1 menos i y n es igual a 2. Entonces, el residuo de nuestra función 1 entre z al cuadrado menos 2z más 2, esto al cuadrado, asociada a la singularidad 1 menos i, es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 1 menos i de la derivada con respecto a z, 2 menos 1 de z menos 1 menos i al cuadrado por 1 entre z menos 1 más i al cuadrado por z menos 1 menos i al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue sustituir a nuestro z sub 2
a nuestra n y a nuestro f de z. Entonces, trabajando un poco esta parte, tenemos que esto es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a 1 menos i de la derivada con respecto a z de z menos 1 menos i al cuadrado por 1 entre z menos 1 más i al cuadrado por z menos 1 menos i al cuadrado. En esta parte podemos simplificar, entonces simplificando tenemos que esto es igual a el límite cuando z tiende a 1 menos i de la derivada con respecto a z de 1 entre z menos 1 más i al cuadrado. En esta parte podemos reescribir y haciendo esto tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 menos i de la derivada con respecto a z de z menos 1 más i, esto elevado a la menos 2. Entonces ya aquí, derivando, vamos a aplicar la regla de la cadena y tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 menos i de menos 2 entre z menos 1 menos i al cubo. Entonces, ya nosotros calculando este límite tenemos que esto es igual a menos 2 entre menos 2i al cubo. Trabajando esta parte un poco, tendremos que esto es igual a menos 1 entre 4i. Entonces, en esta parte, multiplicando por lo que es el conjugado de nuestro denominador, tenemos que el residuo de nuestra función 1 entre z al cuadrado menos 2z más 2 al cuadrado asociada a la singularidad 1 menos i es igual a i entre 4. Entonces, esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Una vez ya obtuvimos el resultado de nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es una comprobación en vivo en nuestro software matemático Wolfram Alpha. Una vez aquí en Wolfram Alpha, lo que vamos a hacer es a escribir residuos y obviamente nuestra función, que en este caso es 1. Debajo tenemos una potencia, entonces entre paréntesis tenemos a z al cuadrado menos 2z más 2 y eso elevado al cuadrado. Entonces le damos aquí a calcular entrada. Vemos que nos da la interpretación de la entrada, el resultado de los residuos, así como también los polos y el gráfico de los polos, pero nosotros nos vamos a centrar aquí en los resultados de los residuos y vemos que los resultados que tenemos aquí coinciden con los que obtuvimos en nuestro ejercicio. En este quinto ejercicio tenemos que f de z es igual a 1 entre z por el seno de z. Esta función claramente no es racional, entonces, ¿cómo sabemos si los ceros del denominador son polos? Pues auxiliándonos del mismo teorema que utilizamos en el ejercicio número 3. Entonces, vemos que la función, tanto en el numerador como en el denominador, son analíticas. Entonces, evaluando la del numerador, en las singularidades, vemos que esta es diferente de 0, por lo que la función tiene polos. Aquí tenemos entonces la situación de que z es igual a 0 y tenemos también a z igual al seno inverso de 0, que es igual a 0, por lo que tenemos un polo de orden 2 en z igual a 0. Ya que tenemos un polo de orden 2, entonces utilizaremos la expresión que nos dice que el residuo de f de z
asociada a la singularidad z sub 0 es igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 por la derivada con respecto a z n menos 1 veces de z menos z sub 0 a la n por f de z. Entonces, para el polo de orden 2 en z igual a 0, tenemos que z sub 0 es igual a 0 y que n es igual a 2, por lo que el residuo de nuestra función 1 entre z por seno de z asociada a la singularidad z sub 0 es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z, 2 menos 1 por z menos 0 al cuadrado por 1 entre z por seno de z. Aquí lo que hicimos fue sustituir a z sub 0, a n y a f de z. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que el residuo de nuestra función 1 entre z por seno de z asociada a la singularidad 0 es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z menos 0 al cuadrado entre z por el seno de z. Trabajando con esta parte, nos va a quedar de la siguiente manera, que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z al cuadrado entre z por seno de z. Entonces, simplificando esta parte, nos está quedando que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada con respecto a z de z entre el seno de z. Entonces, aquí vamos a derivar y para esto vamos a aplicar la regla del cociente, quedándonos entonces de la siguiente manera. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de el seno de z menos z por el coseno de z entre el seno de z al cuadrado. Desarrollando un poco esta parte, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0 del coseno de z menos corchete menos z por seno de z más coseno de z entre 2 seno de z por coseno de z. Simplificando esta parte, nos va a quedar aquí que esto es igual a el límite cuando z tiende a 0 de z por el seno de z entre 2 seno de z por coseno de z. Aún podemos simplificar un poco más esta parte y nos va a quedar que esto es igual a el límite de z cuando tiende a 0 de z entre 2 coseno de z. Ya calculando este límite, vamos a tener entonces que esto es igual a 0 entre 2 por 1. Realizando esta parte, nos va a quedar que el residuo de nuestra función 1 entre z por el seno de z asociada a la singularidad 0 es igual a 0. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio con respecto a este polo. Una vez terminado el ejercicio y obtenido el resultado, al comprobar con nuestro software matemático Wolfram Alpha obtenemos lo siguiente. Si nosotros vamos al software y le damos a la entrada, escribimos residuo y ponemos la función que en este caso es 1 entre z por seno de z, esta entonces nos da aquí la interpretación de la entrada y el resultado, que el residuo de nuestra función asociada a la singularidad, que en este caso es 0, es igual a 0. Vemos que nuestro resultado coincide con el que obtuvimos en nuestro ejercicio. También vemos que nuestro software nos da el polo de nuestra función. Estos fueron los recursos utilizados en este proyecto: PowerPoint, Loom,
Adobe Premiere y Wolfram Alpha. Ya tratado todo lo concerniente acerca del tema residuo en un polo de orden n, podemos concluir lo siguiente. Como primer punto, que podemos encontrar el residuo cuando z sub 0 es un polo de una función f sin la necesidad de desarrollar f en una serie de Lorentz en z sub 0. Como segundo punto, que la expresión a utilizar para encontrar el residuo en cada polo dependerá del orden del mismo. Como tercer punto, que se debe encontrar el residuo para cada polo de la función dada. Finalmente, tenemos una frase motivacional del autor Walt Disney que dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Lo que nos quiere decir esta frase es que nuestras acciones y decisiones del presente son la base para todo lo que nos sucederá en un futuro. Es por ello que esto que hacemos en el presente debemos direccionarlo de la mejor manera hacia nuestros objetivos en el mañana. Como referencias bibliográficas tenemos el libro de texto utilizado en la asignatura Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Denise Seale y Patrick Shanahan en su segunda edición, así como también el libro de texto Matemáticas avanzadas para ingeniería de Denise Seale y Warren White en su cuarta edición. Por último tenemos el libro de texto Variables complejas Echelon de Murray Spiegel, Dennis Spellman, Seymour Lipschutz y John Schiller en su segunda edición. Bueno, hasta aquí mi parte, esperando que todo lo desarrollado acerca del residuo en un polo de orden n pueda serles de utilidad tanto a aquellas personas que vienen a aprender sobre el tema de forma autónoma, como a aquellas que quieren reforzar sus conocimientos sobre el mismo. Muchas gracias por su atención.